Y bueno, compañeros, vamos a aprovechar el día y ahorita que tuve tiempo, afortunadamente, de estudiar estos temas y de terminar rápido. Vamos a ver miastenia gravis y Guillain-Barré. Son dos temas muy padres. La verdad es que me llama mucho la atención la fisiopatología, cómo se presentan, dónde está la alteración, la situación autoinmunitaria. Y que si bien son diferentes, no hay que confundir una de otra, en una hay una afectación de la placa neuromotora y en otra se presenta básicamente una degeneración de los nervios a nivel de la vaina de mielina. Son muy diferentes, pero normalmente se estudian juntas porque, pues, vaya, podemos hablar de ambas para tratar de hacer las diferencias y no complicarnos y no confundir una con la otra, porque a veces, pues, las personas como yo, que somos un poquito lentas de aprendizaje, pues podemos confundirnos. A mí me pasaba mucho esto de confundirme una con la otra, entonces vamos a tratar de aclarar las dudas. Bueno, iniciamos con Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante aguda. Entonces hay una afectación de la vaina de mielina con inflamación de las vainas de mielina. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por tres cosas: parálisis flácida, simétrica, ascendente, con arreflexia de extremidades. Siempre que ver una pregunta en relación con parálisis flácida simétrica ascendente, les están preguntando un Guillain-Barré, se los aseguro. Aparte hay afectación de músculos faciales, respiratorios y de la deglución. Aparte de esto, hay trastorno sensorial variable y ausencia de fiebre. Puede haber fiebre al inicio de la enfermedad, pero lo característico es que posterior ya no haya datos de fiebre. Respecto a la causa, también una situación muy característica que siempre se pregunta en forma de caso clínico, aparece días después de una infección respiratoria o intestinal. La gran mayoría, hasta un 25% relacionado con Campylobacter jejuni. Después sigue un 13% con citomegalovirus y también aparece con inmunizaciones, como por ejemplo vacuna de la influenza por mimetismo de antígenos respecto a la infección como tal de Campylobacter o de CMV o cualquier agente infeccioso. Se presenta un mimetismo de estos antígenos con la vacunación y también con las vainas de mielina. Entonces atacan las vainas de mielina, las destruyen, se produce inflamación y se presenta el Guillain-Barré. Básicamente eso es lo que sucede en esta situación del Guillain-Barré. Hay autoanticuerpos que se unen a la vaina de mielina, por decirlo de una forma muy sencilla, y la destruyen, y eso genera pues, la alteración del Guillain-Barré. Respecto a la epidemiología, tiene dos picos de afectación. El primero en jóvenes de 15 a 30 años y en ancianos de 60 a 70 años. El pico máximo de la enfermedad se presenta 2 a 4 semanas iniciada la enfermedad. Es donde tenemos que dar tratamiento de soporte y hasta el 80% se recuperan. Entonces hay un muy buen pronóstico. Sin embargo, el 20% pues puede presentar secuelas, puede presentar alteraciones severas que pueden incluso llevar a la muerte, principalmente por afectación de los músculos respiratorios. Ese es el miedo que le tenemos al Guillain-Barré. Respecto a la clínica, vamos a tener, como habíamos mencionado, lo que viene en la definición. Recuerden que a mí me gusta abordar los temas de manera sistemática, sistematizada. Definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, para que así cuando recuerden una enfermedad, hagan este algoritmo, este ejercicio mental en donde se les va a venir de manera sistematizada la información. Entonces la clínica casi siempre va de la mano con la definición. Tenemos parálisis flácida, simétrica, ascendente, muy característica la ausencia de reflejos osteotendinosos. Puede afectar músculos faciales, respiratorios, que es lo que determina la gravedad, y de la deglución con afectación de pares craneales. Además de eso, hay un trastorno sensorial variable y ausencia de fiebre. Lo que vimos en la definición. El diagnóstico se hace con clínica, electroneurografía y punción lumbar. ¿Qué es lo que vemos en la punción lumbar? Un aumento de las proteínas, proteinorraquia. Eso es la triada de diagnóstico de Guillain-Barré. Pero en forma de caso clínico,
Les juro que se van a acordar de esto. O sea, le voy a poner paciente de 30 años de edad, quien acude por parálisis flácida, ascendente, simétrica y que presenta ausencia de reflejos. Como antecedente de importancia, infección gastrointestinal hace 3 días, hace una semana. Eso es lo característico. Así se los van a preguntar, se los apuesto. El tratamiento, aquí lo importante es el tratamiento de soporte. Hasta el 20% requiere ventilación, quedamos por afectación de los músculos respiratorios. Como tratamiento de primera elección y que se debe de instaurar de manera inmediata es el uso de inmunoglobulina. Segunda elección, plasmaféresis. Muy importante, no utilizar esteroide ni combinar inmunoglobulina y plasmaféresis. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico de guía de práctica clínica, que la verdad viene muy completa esta guía. La mayoría viene completa, es la verdad. Nada más que hay mucho purista que no le gusta las guías de práctica clínica. Hay unos temas que definitivamente hay que actualizarse, lo que salió ayer, ¿no? El COVID. Pero también muchos temas, ¿no? Nosotros nos toca esto. Primer nivel. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Antecedente de infección o inmunización. Infección gastrointestinal por Campylobacter, respiratoria por CMV, vacunación contra influenza. Criterios de síndrome de Guillain-Barré. La definición les tiene que venir a la cabeza. Debilidad progresiva, vámonos del lado derecho, se los puse en un cuadrito, ascendente y simétrica. Arreflexia, alteración sensorial, compromiso de pares craneales y ausencia de fiebre. Lo que viene en la definición es el criterio diagnóstico. La primera semana debemos solicitar una electroneurografía. Segunda semana, electroneurografía y una punción lumbar, donde quedamos va a ver proteinorraquia. Entonces, con la clínica, con la proteinorraquia de la punción lumbar y con la electroneurografía, hacemos nuestro diagnóstico, cumple criterios clínicos. Sí, identificar criterios para UCI. ¿Cuáles son criterios de UCI? Obviamente, ventilación mecánica, arritmias, hipotensión, bloqueos, sepsis o neumonía. Casi todos requieren manejo en UCI preventivo o tratar de evitar estas situaciones que pueden llevar a un deterioro mayor. El tratamiento, como quedamos, se basa en 2, inmunoglobulina y plasmaféresis. Por ahí hay unos criterios en donde nos dice cuántas sesiones de plasmaféresis se debe dar de acuerdo a un puntaje, pero no merece la pena recordarlo, solamente saber que se da plasmaféresis en segundo lugar y en primer lugar inmunoglobulina. Tratamiento de soporte, obviamente, es lo esencial: control de dolor, profilaxis para trombosis venosa profunda, apoyo ventilatorio. ¿Con qué lo vamos a tratar? AINE, gabapentina, enoxa, medias compresivas, ventilación mecánica asistida. Eso es completamente obvio. Entonces, este es el tratamiento del Guillain-Barré. No hay mucho más que decir. Así de sencillo, hemos terminado este tema. Vámonos al otro tema que llama la atención también y que tiene por ahí unos diferenciales muy chidos, que es el Eaton-Lambert. Ahorita lo vamos a ver. La miastenia gravis, ¿cómo se define? Es una enfermedad autoinmune, crónica, de la transmisión neuromuscular. Entonces, el Guillain-Barré es una afectación de la vaina de mielina, a diferencia, es decir, del nervio, de la miastenia gravis. En la miastenia gravis, ¿qué es lo que se altera? La placa motora, placa neuromuscular, mediada por anticuerpos también, debido a disminución o bloqueo de los receptores de acetilcolina en la placa motora, caracterizada por debilidad muscular y fatiga. Aquí característicamente los autoanticuerpos se sitúan sobre los receptores de acetilcolina, produciendo dos cosas. En primer lugar, bloqueo de la acetilcolina. Entonces la acetilcolina no se une a los receptores nicotínicos y no se puede llevar a cabo la función de la placa motora. Entonces, pues hay obviamente una debilidad muscular y fatiga. No se lleva a cabo el movimiento. Aparte de esto, los autoanticuerpos producen destrucción directa de los receptores nicotínicos, interiorización de los receptores y disminución de los mismos. Entonces, pero la base y lo que deben recordar es que hay autoanticuerpos contra la placa neuromuscular. Recordemos que en la placa neuromuscular los receptores que encontramos son receptores nicotínicos para acetilcolina. También los receptores muscarínicos no se encuentran aquí, no se encuentran en el corazón, pero es otro rollo. Respecto a la etiología, autoanticuerpos contra receptores nicotínicos en la placa neuromuscular. 2 picos de incidencia también en la tercera década de la vida, similar al Guillain-Barré, pero en este caso más frecuente en mujeres, en una relación 3:1, y en la sexta década de la vida, en hombres, en una relación 3:1. Clínica:
debilidad muscular fluctuante que aumenta durante la actividad y presencia de fatiga. Afectación clásica de músculos oculares, faciales y vulvares bajos, por lo cual se presenta, por ejemplo, disfagia, etc. El diagnóstico es clínico, algo que siempre se pregunta, la prueba de hidrofonio. El hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, por lo cual aumenta la cantidad de acetilcolina en la placa neuromuscular y produciendo una mejora de la clínica inmediata. Por ahí hay un episodio de Doctor House en donde hay un paciente con miastenia gravis, le clava el hidrofonio y dice, no man, se curó, es Dios este güey. Y empieza a caminar el paciente y de repente, ¡pum!, se cae porque se acaba el efecto del hidrofonio. Entonces no se les puede olvidar la prueba con hidrofonio. Aparte de eso hay anticuerpos, obviamente, antirreceptores nicotínicos y electromiografía para confirmar diagnóstico. Entonces es esta triada la que debemos de recordar para el diagnóstico. El tratamiento aquí en el manual CTO viene resumido respecto a la guía de práctica clínica, la verdad es que viene muy bien. El tratamiento en primer lugar es con piridostigmina, que también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. En segundo lugar, valorar timectomía. ¿Cuáles son las indicaciones de timectomía? Timoma o forma generalizada de miastenia gravis. En tercer lugar, valorar inmunoglobulina en la forma de miastenia generalizada y valorar inmunosupresión en último lugar. Hay que recordar que hay tres formas clínicas: la forma ocular exclusiva, la forma generalizada y la crisis miasténica. Entonces, este es el algoritmo de tratamiento. En la parte izquierda se los resumí de la guía de práctica clínica. Se me hace más fácil recordarlo así. Pero bueno, les dejo la imagen. Pasamos a esta imagen también sacada del manual CTO, que la verdad viene muy bien. Solamente añadí ahí unas cosas. Enfermedades de la placa neuromuscular, de la placa motora. ¿Cuáles son? En primer lugar, la miastenia gravis, que es el tema que acabamos de ver. Y en segundo lugar, el Eaton-Lambert. Ahorita explicamos qué es el Eaton-Lambert. Aquí, pues básicamente es un resumen, no hay mucho más que decir. Aumentar ahí como dato la afectación del timo en la miastenia gravis, de ahí que la timectomía, en caso de timoma o enfermedad generalizada, debe de realizarse. Aparte de eso, lo demás ya se los mencioné. Y vámonos al Eaton-Lambert. En el Eaton-Lambert es básicamente lo mismo, pero aquí no hay una alteración, no hay autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos. En este caso, hay una alteración, anticuerpos más bien, contra el canal de calcio presináptico. Si se destruye, si se afecta el canal de calcio presináptico, obviamente no va a haber acción del calcio, no va a iniciarse la liberación de acetilcolina, no se libera debido a que pues, el canal de calcio está afectado, entonces no hay acetilcolina. Entonces es una afectación presináptica, a diferencia de la miastenia, en donde sería directamente sobre la placa neuromuscular. En este caso predominan varones y la perla y cómo se los van a preguntar, relacionado en su gran mayoría con cáncer pulmonar. Es un síndrome paraneoplásico en el 50% de los casos, relacionado con un tumor de células pequeñas pulmonar. Aquí lo característico en la clínica, que básicamente es lo mismo, es tosis y diplopía. La diplopía se presenta hasta en el 70% de los pacientes con Eaton-Lambert. Clínicamente, ¿qué es lo que me interesa o cómo lo van a diferenciar en una pregunta tipo en ARM o en un paciente, que sería rarísimo que lo vieran? La clínica es similar, ¿no? Va a haber debilidad muscular progresiva, asimétrica, que inicia en las extremidades, pero que también afecta a pares craneales, músculos faciales y, característico, alteración de músculos oculares. Se presenta tosis y diplopía, pero el Eaton-Lambert se los van a preguntar en relación con un cáncer de pulmón. Y lo que les pueden preguntar es que hay que solicitar una radiografía de tórax o una tomografía porque es una presentación, es un síndrome paraneoplásico a partir de un tumor de células pequeñas. Entonces seguramente hay una causa subyacente, en este caso un tumor, un cáncer, hay que sospecharlo ante un Eaton-Lambert. Como mencionamos, el diagnóstico de Eaton-Lambert sería anticuerpos anticanal de calcio
Y el diagnóstico de miastenia podemos utilizar la prueba del Tensilon o hidrofonio. Tensilon creo que es la marca, no estoy seguro. O demostración de autoanticuerpos contra el receptor nicotínico de la acetilcolina. Veo doble, un paciente con ptosis, debilidad muscular, siempre deben sospechar miastenia. Y también, en caso de ptosis, sospechen un Eaton-Lambert, se los van a preguntar en forma de síndrome paraneoplásico. Básicamente eso es todo, compañeros. Muchas gracias por haber checado este video. Espero que les haya ayudado. Y como les digo, son temas sencillos, pero altamente rentables. Estoy seguro que, bueno, chéquenlo, ¿no? Y léanlo para que no se queden con todo lo que yo les diga. Seguramente me equivoqué en algunas cosas, como suelo hacerlo. Pero aquí está lo principal. Yo creo que con esto la arman. Obviamente hay que tener ciertos conocimientos básicos de fisiología, cuando hablamos de acetilcolina, cuando hablamos de receptores nicotínicos y muscarínicos, cuando hablamos de canales de calcio y su función en la liberación de neurotransmisores, cuando hablamos de fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, inmunosupresión, inmunoglobulina, etcétera. Son conceptos que yo doy por sentado que sabemos y que estoy seguro que sí, pero si hay un poquito de duda, échenle un repaso a la fisiología, a la inmunología, a la farmacología y pues nada, eso es todo, compas. Muchas gracias y pues ahí andamos. Cualquier duda, comentario, ya saben, trato de responderlos todos y gracias por el apoyo nuevamente.